El día de hoy hablaremos de la filosofía del Renacimiento y la filosofía moderna. Empecemos. La filosofía del Renacimiento tiene como contexto el inicio del capitalismo mercantil en las ciudades de Italia, como también la toma de Constantinopla, la migración de sabios bizantinos. Veamos ahora las características. Se revalora la cultura clásica, la cultura antigua, ¿no? Griegos y latinos. Y por eso se reabren escuelas filosóficas, ¿sí? El Liceo, la escuela de Platón, la escuela pitagórica, ¿sí? Se van a retomar estudios clásicos, recuerda. Como también la filosofía se va a inclinar a estudios naturales, ¿sí? Por eso se separa de la teología. De esa manera se desarrollan las ciencias naturales, ¿no? Como la física, astronomía. También recordemos esa revolución en astronomía con Copérnico, con Galileo, con Kepler y otros más. También se resalta la figura del hombre, de ahí el humanismo de Giovanni Pico de la Mirandola. Él decía que Dios ha creado al hombre, pero lo ha creado indefinido, lo ha creado indeterminado. Por eso el hombre puede ser artífice de su propio destino, es decir, el hombre tiene libertad. Muy bien. Vamos ahora a la filosofía moderna, que tiene como figura principal el padre de la filosofía moderna, recuerda, Renato Descartes. ¿Qué plantea Descartes? Uno, Descartes plantea una filosofía de tipo racionalista. Para él, la razón es la base de todo conocimiento, ¿sí? Y por eso nos plantea que la razón sin método no llega a la verdad. La razón necesita de método. Te plantea las reglas del método, como también te plantea la duda metódica. Descartes nos dice que debemos de dudar de los sentidos, porque nos engañan. Debemos dudar de los sueños, porque los sueños se muestran como realidades, y por eso hay momentos en los cuales no podemos diferenciar el sueño y la vigilia, como también plantea la idea de genio maligno, porque puede ocurrir que exista un Dios maligno que juegue con nosotros y nos haga pensar que este mundo es real, que nuestros conocimientos matemáticos son reales cuando no lo son. Entonces, la duda de Descartes, la duda metódica, es una duda radical, una duda que duda de toda supuesta verdad, toda supuesta idea, ¿sí? Pero también esta duda nos lleva a la idea. ¿Se podrá dudar incluso de la duda? Descartes dirá, no, no se puede dudar de que estoy dudando, porque si dudo, es evidente que pienso, es evidente que existo. De ahí la frase, pienso, luego existo, cogito ergo sum. ¿Qué significa? Que Descartes ha descubierto la primera verdad evidente, que la duda me confirma que soy un ser que piensa, soy un ser que existe. De esa manera, él entiende que existe una realidad ontológica, o sea, existe un alma, una realidad ontológica que me permite pensar, ¿no? El alma. Como también llega la evidencia de que existe Dios. Si existe Dios, entonces Dios ha creado dos sustancias. Una, el alma, que hemos dicho, la mente, la que permite pues, que pensemos, y también la materia que viene a ser la extensión, que tiene como característica principal la extensión. Entonces, Dios ha creado dos sustancias, una sustancia pensante, otra sustancia extensa, que viene a ser las almas y viene a ser la materia, ¿sí? De ahí que Descartes sostiene que el hombre es una dualidad. El hombre está constituido de dos sustancias completamente distintas, dos sustancias finitas completamente distintas, ¿no? El pensamiento, el alma y el cuerpo, que es materia, ¿verdad? El dualismo de Descartes, recuerda. Como también Descartes sostiene que Dios ha depositado en las almas conocimientos, como axiomas matemáticos, como la idea de que Dios existe, como la idea de que tenemos alma y todo eso, ¿no? Se llama eso la teoría de las ideas innatas. Recuerda, para Descartes, nacemos con ideas,
puesto que Dios ha depositado ideas en las almas. Nacemos con ideas. Pero recuerda que esto va a ser cuestionado por quién. Esta teoría del ignatismo va a ser refutada por los filósofos empiristas, John Locke y David Hume, ¿verdad? Vamos con John Locke, que plantea un empirismo en el cual él nos dice que nacemos sin ideas, nacemos con la mente en blanco, o sea, la teoría de la tabula rasa, ¿no? Nacemos sin ideas y esta teoría, recuerda que la antítesis es el cuestionamiento al ignatismo cartesiano, ¿sí? Para John Locke, las ideas tienen su origen en la experiencia. Toda idea nace de la experiencia, entonces, y él va a dividir la experiencia en dos. Experiencia interna, que es la reflexión, ¿sí? El pensamiento, los sentimientos, dolor, alegría, la duda, ¿sí? Y experiencia externa, que vienen a ser las sensaciones. Quiere decir el captar los objetos externos, ¿verdad? Su dureza, su peso, y así. De esa manera, toda idea, como te decía, surge por la experiencia. Ahora vayamos a la experiencia externa, las sensaciones, que nos permiten captar características de las cosas. John Locke va a diferenciar dos tipos de características en las cosas, o cualidades también, ¿no? Las primarias y las secundarias. ¿A qué se refiere con las primarias? Se refiere a aquellas cualidades que son objetivas, que se encuentran en el objeto mismo, ¿sí? Por ejemplo, su forma, su figura, ¿sí? Su peso, se encuentra en el objeto, ¿sí? Independiente de que yo pueda pensar o no pueda pensar en el objeto, se encuentra en el objeto. Por eso son primarias u objetivas. Las secundarias son aquellas que dependen del sujeto. Por ejemplo, el color, el sabor. El sabor de una fruta depende del sujeto y puede cambiar en función al sujeto, es contingente relativa, porque esta percepción de los sabores cambia en función a cómo lo siente cada sujeto, ¿sí? Ahora, John Locke es cierto que es empirista, pero va a aceptar algunas entidades metafísicas como sustancia, como Dios, como la mente, la conciencia, el alma, ¿sí? Las va a aceptar, pero David Hume va a tomar una postura radical, un empirismo radical, porque solamente va a aceptar aquellos conocimientos que se sustentan en la experiencia. Solamente acepta lo que podemos percibir, ¿sí? Por eso para él solo existen las percepciones y estas las va a dividir en dos: impresiones e ideas. Una impresión es una percepción intensa, vivaz, fuerte, como el sonido, como el calor, como el frío, ¿no? Como tocar pues objetos calientes, objetos fríos, ¿cierto? Esa es la impresión, es como si fuera el momento vivido. La idea es una percepción débil, con poca intensidad, con poca vivacidad. Es como si fuera un recuerdo de una experiencia vivida. Entonces, las ideas vienen a ser como copias de una impresión sensible de un objeto real. Eso quiere decir que las ideas son como el reflejo, ¿no?, de lo real. ¿Te das cuenta? Las ideas, por eso, las ideas para David Hume son válidas en tanto que correspondan a una impresión sensible de algo real. ¿Sí? Y profe, ¿existen ideas inválidas? Claro. Las ideas, por ejemplo, sobre Dios, alma, sobre, por ejemplo, la causalidad, sobre espíritus, ¿no? Esas ideas no corresponden a ninguna impresión real, ¿sí? Esas ideas sobrepasan la experiencia, sobrepasan el mundo físico, pues son ideas metafísicas, ¿no? Esas ideas que sobrepasan el mundo físico, metafísicas, van a ser rechazadas por David Hume y va a decir que esas son producto de la creencia, de la costumbre, ¿sí? Va a rechazar, recuerda, la metafísica. Entonces vemos un empirismo radical en él. Recuerda, solo acepta lo que podemos percibir empíricamente. Las ideas científicas son ideas que se fundan en la experiencia. Muy bien. Vamos ahora a otros filósofos, ¿sí? Vamos a Kant. Kant pertenece al siglo XVIII ya, ¿sí? Y Hegel pertenece al siglo XIX, ¿sí?
Vamos con Kant. En la filosofía de Kant se presenta una suerte de conciliación, de síntesis de las ideas que hemos visto hace un momento, de las ideas de Descartes y las ideas de los empiristas, ¿sí? Entonces, Kant sintetiza el racionalismo y recuerda el empirismo, ¿sí? Pero su síntesis también es una superación de las filosofías anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué plantea Kant? Él nos dice que tanto los sentidos como la razón son fundamentales para que se produzca un conocimiento, ¿sí?, de lo real, un conocimiento científico, ¿sí? Ahora, Kant nos plantea que existen dos facultades por eso, que va a llamar en sus términos, mira por acá, sensibilidad y entendimiento. ¿Qué es la sensibilidad? Son los sentidos. Para Kant es la facultad de sentir. El entendimiento es la razón, es decir, la facultad de pensar. Ahora, para Kant, la sensibilidad y el entendimiento son facultades, son, en este caso, también llamadas estructuras, son también una suerte de formas. Imagínate que cada una de ellas sea como este recipiente, ¿no? Este recipiente. Y la información del mundo exterior fuera como el líquido. La información del mundo exterior llega a nosotros, Kant decía, de forma caótica, de forma desordenada, pero nuestras facultades la ordenan, la organizan. Se imagina, pues, que el líquido cae a este recipiente, entonces el líquido va a tomar la forma de recipiente, sino ya, el líquido es la información del mundo exterior. Este recipiente viene a ser tus facultades. De esa manera, la información del mundo exterior se adapta a tu forma de pensar, a tu forma de sentir. La información del mundo exterior se ordena, ¿sí? Se ordena, se configura en base a esas estructuras que tienes para sentir y para pensar. Es por eso que para Kant, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es fenómeno, es apariencia, que significa lo que aparece en tu conciencia, lo que tu mente construye a partir de la información que recibes del mundo exterior. Es por eso que lo que conocemos es aparente, fenómeno, pero no conocemos el mundo en sí, la esencia de las cosas. En otras palabras, el mundo tal como es no se conoce. A eso lo va a llamar noumen, que es imposible de conocer. Recuerda. De esa manera, el mundo caótico para Kant sí es constituido, ordenado, configurado, estructurado por aquellas condiciones que tenemos para poder sentir y para poder pensar. A esto Kant lo va a llamar revolución copernicana. ¿Qué significa? Recuerda, en el Renacimiento, Copérnico hizo una revolución en el pensamiento astronómico, cambió nuestra perspectiva de cómo entender el cosmos, y Kant en el siglo XVIII va a hacer una revolución copernicana en filosofía porque va a cambiar nuestra forma de comprender, de entender cómo se da el acto del conocer, cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Donde el sujeto, como te decía, organiza y construye el objeto de conocimiento, la ciencia, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora con Hegel. Hegel, te comentaba que filósofo del siglo XIX, Hegel busca superar a Kant. ¿Por qué? Porque si Kant te plantea, solo conocemos lo que nuestras facultades nos permiten conocer y no podemos conocer el mundo en sí, el noumeno, para Hegel eso no es cierto. Para Hegel la razón puede comprenderlo todo, pero para comprenderlo todo es todo un proceso, ¿sí? Para poder alcanzar a la comprensión de todo, ¿sí? Por eso, la filosofía de Hegel es llamada idealismo absoluto. Recuerda, idealismo absoluto. Para Hegel, la realidad es ideal. Profe, pero hay materia.
Él te diría, no, mira, en el fondo, la materia viene a ser átomos espirituales. En el fondo, todo es espiritual, todo es ideal, todo es manifestación, expresión de una idea, ¿sí? Y para Hegel, esa realidad ideal no es estática, sino está cambiando de forma dialéctica, de forma dialéctica. Y te preguntarás, ¿y qué es dialéctica? Ah, ya, la dialéctica para Hegel es un proceso de negaciones, un proceso de negaciones, o sea, en términos sencillos, el paso de tesis, antítesis y síntesis. La tesis es como si fuera el momento de afirmación. Por ejemplo, la niñez. La antítesis es la negación de ese momento de afirmación, de ese momento de niñez, la adolescencia. ¿Sí? La síntesis, la que supera las etapas anteriores, la que supera la tesis. Y esto es la síntesis, ¿no? Es la etapa de juventud. Entonces, podemos decir en otras palabras que la etapa de adolescencia negó a la niñez, la etapa de juventud ha negado las anteriores, ¿no? Adolescencia y niñez. Por eso te decía que la dialéctica en Hegel es un proceso de negaciones, o en términos sencillos, el paso de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, para Hegel, la realidad está cambiando, te decía, de forma dialéctica, y Hegel quiere explicar todo lo que existe en base a Dios. Profe, sí, tuvo una formación teológica. Te va a decir que de Dios surge el mundo, surge el hombre, pero de forma filosófica, ¿sí? O sea, para Hegel, la idea resulta ser Dios, ¿sí? Lo llama idea en sí. Y Dios, o idea, se transforma en algo distinto, en algo opuesto a lo que es. Se transforma en materia. Pero se llama la materia la idea fuera de sí. El mundo, en otras palabras, es la idea fuera de sí. Pero después esta idea, que se ha transformado en algo distinto, materia, vuelve a ser una idea, pero convertida ahora en espíritu, que vendría a ser el hombre. Y por eso el hombre o espíritu es la síntesis, ¿no? Es la idea en sí y para sí. Esa es la explicación dialéctica, donde Hegel nos dice cómo de una idea aparece el mundo y aparece el hombre. ¿Sí? Ahora, eso es la historia del mundo. Como también Hegel te va a explicar, pues, la historia humana, ¿no? También la historia humana, la historia universal, en otras palabras, es también el desarrollo, pues, de ese cambio, hemos dicho, dialéctico, ¿no? Ese cambio constante que se da de tesis, antítesis y síntesis. Tesis, antítesis y síntesis. Es como pasa en nuestro país. Hay momentos de estabilidad, luego de crisis, luego volvemos a la estabilidad. Pero cuando volvemos a la estabilidad, somos más conscientes. Claro, hay más desarrollo, ¿sí o no? Hay más conocimientos. Entonces, para Hegel, la realidad está evolucionando de forma dialéctica y eso se llama también la lógica dialéctica, un tipo de racionalidad que nos permite explicar cómo la historia ha ido desarrollándose. De esa manera, Hegel también nos presenta con esto la tesis del panlogismo. Todo lo real es racional, se desarrolla de forma dialéctica, ¿sí? Bajo esa lógica dialéctica. Recuerda, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Recuerda la teoría del panlogismo de Hegel. Muy bien, jóvenes, hemos culminado. Muchas gracias, ¿sí?